tenemos un contexto más allá de lo internacional, como lo referíamos hace un rato, y cómo afecta eso a la economía, particularmente argentina, más allá de otras cuestiones. También tenemos cuestiones que son propias, que hacen a nosotros mismos, a la resolución o no de los temas que tenemos. Por caso, un dólar que está en quietud, que aparece por algunos sectores reclamado como tal, en tanto lo que influye eso sobre importaciones y exportaciones, y no una promesa, sino un hecho que tiene que ver con lo que vaya a ocurrir con el campo en estos tiempos. Vamos a tener un ingreso importante en ese sentido. Bueno, para eso estamos en comunicación con Paula Pia Ariet, ella es economista. Además, después le vamos a preguntar algo que es específico de lo suyo, porque es especialista en estrategias, compensaciones y gestión de capital humano. Pero podemos arrancar. ¿Qué tal? Primero la saludo. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Buenas tardes, en tal caso. Digo, arrancamos, si te parece, a hablar de cuestiones económicas. Después también hay cuestiones que me interesan respecto de tu expertise en particular dentro de la economía. Pero, ¿qué podemos decir del tipo de cambio que está en debate absoluto todo el tiempo por definirlo como atrasado? Digo, está falsamente atrasado, tenemos un atraso encubierto. ¿Qué podés decirnos en ese sentido? Una cosa que es importante es por qué no aumenta el tipo. Aumenta el tipo de cambio cuando hay demanda de dólares. Y hoy en realidad lo que hay es oferta de dólares, por dos motivos. Primero, por la liquidación del campo. Lo mismo pasa siempre, tenemos una primer semestre que tenemos mucha oferta de dólares, pues se liquidan dólares del banco de las exportaciones, y un segundo semestre que tenemos pocas. Esto nos viene pasando siempre. Ojalá que ahora tienen que juntar mucha reserva, porque si no lo hacen ahora va a estar difícil después. Y lo otro que pasa es que el cambio que los argentinos tenemos eso no es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo poder adquisitivo, porque los salarios están creciendo por debajo que lo que está creciendo la inflación. Claro. Entonces, tenemos el dólar está quieto porque hay exceso de oferta y no hay demanda de dólares. ¿Por qué? Porque se ha caído el consumo, porque hemos perdido poder adquisitivo. Exactamente. Y en ese sentido, digo, ¿cómo ves al gobierno reaccionando frente a eso? Porque está más que claro, digo, que la gestión de Milei vino a ordenar, en tal caso, las cuentas públicas, a bajar la inflación, cosa que ahora le está costando un poco más, y una actividad que, como vos bien decís, y está relacionada directamente con la pérdida de poder adquisitivo, una actividad que no termina de levantar, si bien hay algunos sectores que sí podrían hablar de un levante, de una recuperación, hay otros que no, y para nada. En el medio de este contexto, a mí me gusta preguntarles a los expertos como vos, ¿qué ocurre con esto de reacomodarse? Digo, por un lado tenemos a nivel precios una cuestión lógica que también tiene que ver con un reacomodamiento de los precios relativos, pero también baja una línea del gobierno. A veces, yo el otro día lo citaba a Juan Carlos de Pablo, cuando hablan pero hay que acomodarse en este contexto, porque no es solamente una cuestión de inflación o no, hay que acomodarse, hay que ver cómo ser más creativos a nivel producción. ¿Cómo lo ves eso? Porque más de un industrial dicen, yo no ese es el contexto, mi empresa está acomodada y pasa por otro lado. ¿Cómo lo ves vos? Ahí hay un punto que para mí es re importante. La macro es la sumatoria de las micro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay algunas micro que crecen a una velocidad y otras micro que decrecen a otra velocidad. El problema es en qué micro estamos parados cada uno de nosotros. Claro. Eso mismo. Un dólar aquí. Quien está en el mundo de la industria, quien está en el mundo del agro campeano, quien está en el mundo de los bancos. Su economía está creciendo. Era que hay que ver en qué micro estamos cada uno de nosotros. Claro. Nosotros cambiar. Hay veces que me dicen, bueno, pero es que yo estuve hace años en esto y a lo mejor el producto cambió. Hay algo porque en el medio de la crisis nosotros estamos en una revolución industrial. Esto también marca un camino que es tremendamente importante. ¿Qué va a pasar con eso? Muchas de las cosas que nosotros hacemos van a cambiar.
yo te decía, en el contexto económico actual, ¿qué ocurre a nivel management y qué ocurre como vos a la hora de asesorar empresas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el contexto de la Argentina? Era la pregunta que te había hecho y habías empezado a desarrollar. Ahí nosotros, lo que primero nos tiene que pasar es que tenemos que pensar cuál es la estrategia que vamos a tener, cuánto queremos vender y en qué mercado queremos vender. Y después pensamos estrategia, después pensamos la estructura, porque nuestras estructuras tienen que ser súper livianas, porque si no son muy livianas quedamos afuera del mercado. Claro. Y quedar fuera del mercado nos puede generar un problema. Y además tenemos un problema muy grave, que para mí este es como el problema, que es, ¿qué pasa? Que tenemos el Estado sigue siendo tan pesado con nosotros. Es tan importante lo que hace el Estado, necesitamos que nos pueda, digamos, liberar. Si no libera, no baja algo de impuesto, nosotros nos volvemos muy poco competitivos. Nosotros es como que nos abrieron al mundo sin liberarnos de impuestos. Exactamente. Sí. Y entonces ahí tenemos un problema. Nosotros hemos hablado con más de un industrial y reflejaban eso. No tenemos problema en competirle por caso a China, pero necesitamos una mano del Estado en tal caso, en bajar la carga impositiva. ¿Qué ocurre en este caso, particularmente en Mendoza? Te pregunto, porque es tu provincia. ¿Qué ocurre con algo que se habla de debate nacional y provincial, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires, con el tema particularmente de los impuestos, de ingresos brutos, de lo que hacen las provincias en recaudación sobre las empresas? ¿Qué ocurre allí en Mendoza? Es un grave problema. Este es un grave problema hoy para Mendoza y para la Argentina. O sea, vos pensás nada más que un empresario gana en promedio una EBITDA del 15%, es un muy buen EBITDA. Ingresos brutos es 4%. Claro. O sea, el Estado se lleva un tercio de tus ingresos anuales. De lo que vos ganaste, se lleva exactamente lo mismo el Estado, nada más que provincial. Después anda, súmale municipal y súmale nacional. Entonces es muy fuerte. Ese es el punto más importante en el cual, si nosotros no logramos que se baje esto, que podamos generar algo diferente en la parte impositiva, nunca vamos a ser competitivos. Por más que nos volvamos cada vez más flaquitos, seamos cada vez más competitivos, y tenemos que, de alguna manera, necesitamos que el Estado, no le pido que haga algo más que nos quite algo. Con eso ya estamos contentos. Claro, con eso sería suficiente, exactamente. Absolutamente. ¿Cómo ves? Recién me lo preguntaba yo, ahora te la quiero hacer vos la pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos? Que acabas de mencionar, desde ya es uno, y en tal caso vendría una reforma tributaria para discutir seriamente, pero ¿cuáles crees que son los desafíos de cara a lo que viene, al próximo año electoral que tiene Milei? ¿Está parado solo en el tema de la inflación, de lograr perforar el piso que él quería del 2, llegar ya el agosto de 0%? Es impensable, pero digo, ¿cuáles crees que son los desafíos? ¿Está atrás de la inflación el tema de lo que le ocurre a Milei en lo que viene? Hoy yo tengo la sensación de que Milei está en una sola, mirando un solo aspecto, que es el aspecto central en el cual está concentrado, que son dos cosas: no tener déficit, que eso te diría que es como el gran punto a favor que tiene Milei. Ya nadie piensa en gastar más de lo que recauda. Claro, está bien, y en ese sentido, y en ese sentido, que vuelvo a la pregunta que tiene que ver con tu expertise. Sí. ¿Qué ocurre con las empresas? ¿Cuál es la mirada que tienen las empresas? Y te lo conecto, te hago dos en una, con esto que es la digitalización, la modernización al extremo. ¿Cuáles son los desafíos, en todo caso, desde el campo empresario para lo que viene? La primera es como en todas las empresas, ¿sabes qué dicen ahora? No hay plata. Claro. Es impresionante. Es como si se instaló en el mundo, en el mundo argentino. En la Argentina no hay plata. Exacto. Y vos decís, si voy a invertir es para bajar costos o aumentar productividad, pero no por otra cosa. Y entonces el empresariado tiene ese gran desafío. El problema es que en este desafío de bajar de la motosierra, de bajar el gasto, se está olvidando una parte para mí muy importante, que es que seamos más productivos. Y ese desafío yo no lo veo que esté hoy en la cabeza de él.
Claro. Yo creo que lo tiene muy claro por dónde quiere ir, que es mantener absolutamente y 100% el costo, el ingreso más alto que los costos, pero yo creo que tiene que haber una transición. No lo podemos hacer directamente. Y eso yo creo, hoy no estoy viendo que se vaya a presentar algo distinto. Paula, por último, quiero que nos hagas una referencia a lo que tiene que ver con el capital humano argentino, del cual hablamos que en algunos casos es exportable. Digo, ¿cómo nos ves en el contexto mundial? Digo, el trabajador argentino, el trabajador especializado argentino, en determinadas áreas, por supuesto, pero ¿cómo lo ves en términos generales? Digo, para tener un contexto de empresas en estos tiempos, digo, ¿cómo nos ves? Hoy el trabajador argentino, hoy las fronteras del trabajo están totalmente borradas. No hay ninguna barrera. La única barrera que hay ahora es que si vos ganabas en dólar, no está creciendo tu salario como está creciendo la inflación. Es lo único que nos favorece hoy al empresariado con respecto a competir con afuera. Claro. Antes, mucha gente había negociado su salario en dólares y era como el gol de su vida. Sí. Salvo que ahora no está aumentando porque ellos te dicen, pará. Yo ya te di, el salario está en dólares. Listo. No, pero es que ahora el dólar no está aumentando. No. Entonces dicen, hasta acá te acompaño yo. Y ese sería lo único que no hace que no tengamos tanta competencia con afuera. Pero hoy es increíble, no hay barrera alguna para poder, no tenemos barrera. Hoy podemos trabajar en cualquier lado sin ningún problema. Excelente, eso como nos posiciona. Paula, te agradecemos mucho esta charla, te pedimos disculpas, no dependía de nosotros, pero era cuestión de la señal y de las comunicaciones. Así que nada, un abrazo enorme desde aquí, desde Radio Colonia. Adiós. Un abrazo. Hablamos con Paula Pía Ariet. Hacemos una tanda.